Nos acompaña vía telefónica Adolfo Laborde, él es internacionalista. Gracias por acompañarnos, Adolfo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar contigo. ¿Cómo leer esta situación que está sucediendo y pues prácticamente entenderla completamente? Bueno, es parte de la dinámica de México, el activismo de la política exterior de nuestro país en este conflicto, ¿no? México tuvo una injerencia directa, ¿no? Hay que decirlo así, ¿no? Tomando en consideración lo que ya dice el canciller, ¿no? Los principios de la política exterior, etcétera, etcétera. Entonces es parte de una participación de México en los asuntos de Bolivia, ¿no? Y esto, pues, de alguna manera se puede pues justificar a través de lo que ya hemos escuchado por las voces oficiales de nuestro gobierno, ¿no? Es parte de la tradición de asilo, es parte de esta protección de los derechos humanos, etcétera. Pero lo cierto es que lo que estamos viendo es una reacción, ¿no? De lo que México dio como una pauta, ¿no? Gracias al rescate del señor Evo, haberlo tenido en México, su salida, pues sigue viva su activismo político. Ahora lo hace a través de su manifestación en Argentina, ¿no? Tiene una vida política muy activa, y eso de alguna manera provoca o está provocando inestabilidad y la falta de acuerdos al interior de Bolivia para que se pueda dar esa transición, llamar a elecciones y generar un nuevo régimen. Entonces, si el señor Evo y la gente que de alguna manera estaba con él o está con él, directo o indirectamente, pues es parte de esa reacción, ¿no? Que México provocó al intervenir en el conflicto en Bolivia, independientemente de que lo justifiquemos y que estemos hablando de que se estén violando los acuerdos internacionales, que de hecho sí está pasando eso, ¿no? Puede pasar con esta intimidación de parte del gobierno interino en Bolivia. Pero hay que entender por qué se da esta reacción, ¿no? No es una reacción fortuita, no es una reacción por generación espontánea, es parte de lo que se provocó cuando México tomó una postura en lo que pasó en Bolivia. Justamente era lo que recordaba yo, estas palabras de somos un gobierno de no intervención, pero en justificar el asilo político, que no es ni juzgar si está bien o no mal, pues ya habla de un tipo de intervención, ¿no? Sí, bueno, pues para todas luces, independientemente de que México haya mantenido esta visión o reinterpretación de los principios de intervención o no intervención, pues México asumió un rol importante, ¿no? Obtuvo cierto protagonismo, ¿no? Invirtió políticamente, ¿no? Y pues mandamos un avión, nuestro cuerpo diplomático en Bolivia ha trabajado al respecto, que recibe a estas personas, hay recursos del gobierno mexicano que están invirtiéndose ahí, no solamente políticos, sino económicos, y eso, pues, para los ojos de la oposición o del gobierno en transición en Bolivia, pues es un hecho que está marcando, pues, un foco de inestabilidad política, porque le está dando vida política al señor Evo, que repito, sigue operando, lo hizo irse a México, y eso es parte del gran dilema, ¿no? De intervenir o no intervenir, y con quién o con quién no intervenir. Y quiénes son estos personajes que México está protegiendo, que, como bien dice el canciller, han tenido órdenes de aprehensión posterior a su ingreso a la sede diplomática mexicana. Pero ahí, repito, es un tema de interpretación, porque si tú estás protegiendo a personas que tienen un asunto jurídico pendiente, pues también eso se tendrá que revisar, porque la acusación que puede venir es que México es partícipe, cómplice de este régimen que de alguna manera violó algunos principios jurídicos, ¿no?, al interior de Bolivia. A ver, eso es interesante. Sí, podría entonces voltearse esta historia. ¿Qué consecuencias podría tener para México? Sí, por supuesto, porque ahora hay una presión, ¿no? Hay una presión política, hay intimidación, ¿no? Con la presencia de estos miembros de la Guardia Civil o la policía o de los diferentes sectores policíacos en Bolivia, que puede desencadenar un conflicto internacional, ¿no? Porque hay que recordar que las embajadas y
los consulados son extensiones del territorio nacional y eso violaría el principio de soberanía. Entonces eso es inadmisible en cualquiera de las perspectivas que se pueda tener sobre el conflicto de Bolivia, pero también hay que recordar que hay una interpretación jurídica de los sujetos del derecho internacional. Eso se puede solucionar a través del derecho internacional o el derecho internacional público, que repito, tendría que haber un procedimiento, ¿no?, ante la Corte Internacional por parte de Bolivia para poder acusar a México, o viceversa, México acusar a Bolivia de que se está violando la soberanía nacional. Pero bueno, el fondo de todo esto es la participación que México tuvo activamente en el conflicto en Bolivia, dándole protección a estos personajes y al señor Evo, que de alguna manera, repito, están generando inestabilidad política en el país sudamericano. ¿Qué busca el gobierno de Bolivia con esto? Si bien nos dices hay un tema ya de acuerdos internacionales, sería un escándalo que se violara este espacio, pero estos actos pues ya podremos llamarlos intimidación, o donde no llegas a cruzar los límites, pero te colocas pues justamente en la bardita, ¿no? En la mera orillita. ¿Qué busca? Bueno, presión política, ¿no? Que México cambie su apoyo, ¿no? Porque ya, si bien cierto, Evo ya no está en México, pero sigue manteniendo este apoyo a la gente que está en la Embajada de México, y eso de alguna manera pues genera para los bolivianos pues un poco de inestabilidad, un poco de presión, y bueno, pues repito, es inadmisible en términos de la relación histórica que México ha tenido no solamente con América Latina, sino con muchos países en el mundo, del respeto, ¿no?, de generar esta tradición y de nuestra política exterior que busca pues mantener la paz, ¿no?, y la que establecen los principios de la política exterior. Eso es lo que está buscando, es una presión política para que México de alguna manera pueda entregar a estas personas y de esa forma ir dando las posibilidades de un regreso de Evo a Bolivia, porque ya lo dijo que va a participar en las elecciones del próximo año, y evitar así que esta inestabilidad política siga viva o se mantenga. Entonces eso, pero también por otro lado hay que recordar que Bolivia está cambiando su postura en el contexto de América Latina, y esa postura pues choca con la de México. México se ha manifestado a favor de este nuevo eje progresista en la región, que no tiene nada que ver con lo que está estableciendo el nuevo gobierno transitorio en Bolivia. Justo por ahí va mi siguiente pregunta, Adolfo, a qué entonces responderá México hoy estamos hablando de las tradiciones, ¿no?, la tradición del asilo político o la tradición de la no intervención o sí, a la afinidad política con Evo Morales. Bueno, ya te repito, eso es parte del cambio de México en su política exterior. Conocemos muy bien al subsecretario para la región, quien se manifestó antes de que se diera un resultado en las elecciones. Sabemos muy bien que tiene una simpatía por estos foros de centro izquierda, ¿no?, progresistas, donde se planteó la posibilidad de que México encabezara este liderazgo regional con Argentina. Bueno, el tema de Uruguay ya no está ahí porque tiene otro régimen, cambió también la situación en Ecuador, en Brasil, etcétera. Entonces hay una recomposición de ese ideológico en México desde una perspectiva ya muy práctica. Está defendiendo a través del apoyo a este régimen de Evo, porque Evo pues de alguna manera representaba este proyecto de muchos años y siempre se simpatizaban con él. Entonces, en el fondo también estamos viendo una división ideológica, no solamente en temas políticos, sino también en temas de política económica, de México con otros países que comulgan o que no comulgan. Entonces, eso es lo que está pasando en el fondo, y es una batalla jurídica que se está dando para poder o no permitir que exista, prevalezca este tipo de asociación que refleja el grupo Puebla, que se manifestó hace poco tiempo en Argentina, o el Foro de Sao Paulo, que establece cierto tipo de lineamientos en política regional y en política internacional para poder aglutinar a países que puedan simpatizar con algunos elementos pues progresistas, ¿no? Entonces, en el fondo es eso,
y la intervención de México, porque hubo intervención, independientemente de que se apele al principio de no intervención y al principio del asilo, pues está ahí, y lo que estamos viendo es un reflejo o un producto de una consecuencia en materia de política internacional. ¿A qué tiempos responderá esta tensión que estamos esperando que suceda en Bolivia para que las cosas puedan modificarse? Pues la transición, me parece que el gobierno de Bolivia quisiera de alguna manera ya pues eliminar, neutralizar cualquier amenaza de participación política de Evo Morales y su gente, y eso pues tiene que ver con pues la detención, ¿no?, el enjuiciamiento y procesamiento por los casos que se le está haciendo, porque no solamente 4 de las personas que están en la embajada están enjuiciadas, sino el propio Evo tiene una orden de aprehensión por delitos graves, ¿no?, que ameritan pues penas carcelarias pues muy largas. Entonces, en el fondo, lo que está haciendo es tratar de aniquilar políticamente a Evo y a sus seguidores, y bueno, para ello pues México tendría que dejar de apoyarlos y entregarlos a las autoridades bolivianas. Esa es la óptica de Bolivia, pero bueno, pues, regresamos nuevamente al planteamiento de México, donde México se ha convertido en este defensor, promotor de los derechos humanos en el caso de Bolivia, y pues estamos tan metidos en el problema que tenemos nada más y nada menos una serie de personajes que están afuera de nuestra embajada, pues amenazando y posiblemente violando la soberanía nacional. Ojalá eso no pasa, porque eso escalaría a un conflicto más grave, pero el fondo es ese, ¿no? El fondo es ese, va a apoyar todavía a simpatizantes del señor Evo, que de alguna manera quieren regresar al poder, y lo ha manifestado el propio Evo desde Argentina. Justamente, ¿qué papel juega Argentina en todo esto y qué estaríamos esperando? Bueno, pues Argentina sabemos muy bien que ya tiene un nuevo presidente, una nueva presidenta, que tienen una visión progresista, ¿no? Una visión crítica, donde se ha manifestado un apoyo, un respaldo a Evo, y pues no es fortuito que esté ahí Evo y no en México, ¿no? Bueno, hay que también preguntarnos por qué se fue Evo de México y en la coyuntura en la que se dio todo esto. Entonces, los Fernández comulgan, porque ellos también establecen sus principios de una política exterior y una política progresista, donde luchan contra elementos del libre comercio, neoliberalismo, y tratan de darle otro enfoque a su relación, no solamente con sus vecinos, sino con los países en América Latina. Adolfo, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado esta mañana para hablar, bueno, pues sobre esta tensión que se da en estos momentos. Con mucho gusto, muy buen día. Gracias, muy buenos días, Adolfo Laborde, internacionalista, pues hablando justamente sobre estos señalamientos que se han hecho sobre la extrema vigilancia a la Embajada de México en Bolivia, la respuesta del gobierno mexicano y las presiones de este gobierno de transición desde Bolivia.